Bienvenidos a Café Sin Filtros. Hoy tenemos con nosotros a Ana. Hola, Ana. Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien. Bien. Y dime, ¿de qué te gustaría que habláramos? Pues de la maternidad. Vale. Porque esta semana se dio un contexto curioso en el trabajo y una compañera dejó ir una frase que me dejó como entre removida y me hizo como un clic en mi cabeza. Vale. Y bueno, voy a compartirla. Bien. Me dijo como la maternidad, o sea, ella dijo, estábamos hablando de un tema que había pasado, ¿no? Con una madre y dijo, la maternidad es un deseo, no es un derecho, ¿no? Y cuando dijo eso, el hecho de yo desearlo, bueno, como que me hizo plantear si era lícito, si no era lícito, o de qué manera era más responsable. Bueno, no sé, como que se me generó ahí un cóctel de muchas cosas. Claro, a mí es que esta frase dicha así, ¿sabes qué pasa? Como siempre ya sabes que yo procuro salirme un poco del pensamiento dual de esto o lo otro. Cuando dice esta señora o esta persona dice que la maternidad es un deseo, no un derecho, a mí me surgiría una pregunta, que es, ¿tengo derecho a desear? ¿O no? ¿O no tengo que tener deseos? ¿O está mal que yo desee algo? ¿Por qué se plantea la dicotomía? ¿Qué pasa? Si es un deseo está mal o está bien, y si es un derecho está... O sea, quiero decir, une las dos cosas como si fueran dos cosas distintas, y al final una cosa es lo que yo deseo o dejo de desear y otra cosa es si tengo derecho o no tengo derecho. Pero claro, ¿derecho desde qué perspectiva? Porque derecho es un concepto legal, es decir, hoy en día tengo derecho porque la ley dice que tengo derecho, ¿no? Sí. Entonces es un derecho, no es cuestionable, es un derecho, a no ser que alguien diga que ya no es un derecho y que ahora para ser madre vas a tener que cumplir con una serie de requisitos preestablecidos, ¿no? Que dirán si tú puedes ser madre o no. Si eso ocurre, estaríamos de acuerdo o no con que ocurra, pero entonces hablaríamos de el derecho o no. Pero mientras la ley diga que tienes derecho a ser madre, un derecho es. Y entonces que tú lo desees, hombre, es que si no lo deseas, simplemente no ejerces el derecho, ¿no? Es como, yo tengo derecho a votar, ¿sí, no? ¿Quiere decir que voy a votar? No, voy si quiero, ¿no? No es una obligación, nadie me obliga. Hay gente que no vota. Entonces no está reñido, quiere decir, tú tienes a lo mejor un deseo de ser madre y evidentemente hoy en día tienes el derecho a serlo porque no hay ninguna ley que diga que no lo tienes. Entonces, ¿dónde está el debate? ¿Cuál es el problema? Supongo que como venía de una situación en la que, o sea, esa frase y esa conversación que estábamos teniendo, bueno, voy a contextualizar un poco, Vale. que creo que será más fácil. Estábamos hablando de una situación que se había dado porque en mi trabajo se ofrecen talleres y charlas a familias y hay algunos que las plazas son limitadas y que se hacen por sorteo. Vale. Y entonces una madre que es madre soltera, Sí. se había quedado fuera del sorteo. No, o sea, eso quiere decir que el taller de piscina que deseaba hacer con su hija no lo iba a poder realizar porque no lo había tocado. Pero ella pensaba, o sea, se quejaba porque decía que pensaba que había familias que tendrían prioridad por la situación en la que se encontraban, porque ella se quejaba de que a nivel económico estaba mal, de que como su situación era distinta, sí, pues quizá podría tener más papeletas para que le tocara. Y no es así. Y no es así. Y entonces yo estaba compartiendo esta situación y le decía, ostras, es que la madre realmente está mal, está como muy desbordada y tal. Y entonces mi compañera dijo, a mí no me da pena, porque ser madre es un deseo, no es un derecho. Y tú, si tomas la decisión, o sea, quiere decir que si tomas la decisión consciente de ser madre, tienes que tener en cuenta cuáles son tus circunstancias y si vas a poder sobrellevarlo o no, ¿no? Y eso no va a hacer que el mundo tenga que adaptarse a tu deseo de ser madre. A tu deseo y a tus dificultades. O sea, yo entiendo el discurso de esta persona porque al final hay una parte de eso que yo estoy de acuerdo. Quiero decir, al final tú eres madre y eres madre en un mundo que funciona como funciona y ya sabemos cómo funciona, no es ideal.
ni se dan todas las facilidades ni condiciones para poder ser madre de forma fácil, y eso es así. Y si aún así decides ser madre, lo has decidido. Lo que pasa es que, claro, cuando dice a mí no me da pena, claro, es que no se trata de que te dé pena. Se trata de que a mí lo que sí que me da pena es que vivamos todavía en un mundo donde resulta que si no te toca en un sorteo ir a piscina y no tienes dinero para pagarlo, no lo puedes hacer. A mí eso sí me da pena. Me gustaría un mundo donde eso no pasase, ¿no? Entonces, yo entiendo el por qué lo dice, pero bueno, me parece un discurso poco empático, simplemente. Es decir, sin quitarle la razón, porque al final es verdad que tú seas madre y no tengas las condiciones económicas para poderlo ser como tú quisieras, pues es lo que es. Quiero decir, la sociedad ahora funciona como funciona y hay lo que hay. Y si eso va por sorteo, va por sorteo. Claro, ya puede considerar que eso no es justo y que en lugar de por sorteo debería ser porque hubiera alguien que valorase quién se merece más o menos eso en función de su renta, ¿no? Sería otra manera de hacerlo, pero también se quedaría gente fuera. Quiero decir, al final se hace como se hace, tú puedes estar de acuerdo o no, te puede parecer injusto o no, pero al final la realidad es la que es. Pero es verdad que es un discurso que me parece poco empático. Quiero decir, yo puedo comprender la queja de esta señora, lo cual no significa que nos tengamos que adaptar a eso y hacer lo que ella quiere, ¿no? A mí lo que me interesa sobre todo, más que esto en sí, es qué te ha removido tanto a ti. Porque el comentario de esta persona a ti te ha supuesto especie de, me he quedado loca, ¿no? Cuando ha dicho eso. ¿Qué es lo que te ha movido a ti? Bueno, mi deseo de ser madre me removió. Sí. Porque, no sé por qué, me pareció como irresponsable desear ser madre. ¿Ser madre es una irresponsabilidad para ti? ¿Desearlo? Hay un punto en el que sí me parece irresponsable, porque pienso que mi deseo de ser madre es poder gestar o poder poder vivenciar como el embarazo. Sí. Y como, o sea, hay otras formas de ser madre, ¿no? También. Sí. Y supongo que sí, que me hizo, o sea, me sentí mal por desear ser madre y por decidir, o sea, por desear estar embarazada en lugar de, pues, optar por adoptar, quizá, ¿no? Sí. Porque No sé. tendría que desear otra cosa. Está mal desear lo que deseo. Sí. ¿Y eso te pasa solo con lo de ser madre o te pasa en general? Quiero decir, ¿cuál es el problema que tienes con el deseo? Porque el deseo forma parte, no es lo único. O sea, yo también entiendo que el deseo no basta. Quiero decir, yo puedo desear algo y no significa que a lo mejor sea lo mejor para mí en este momento. Si yo deseo ser padre, pero no tengo trabajo, no tengo dinero, no voy a poder mantener, pues igual tengo que renunciar, por lo menos temporalmente, a mi deseo. Porque entiendo que no es viable en este momento y sigo deseándolo, pero igual no es viable. Entonces una cosa es que yo desee algo y otra cosa es que, claro, si me dejo llevar por el deseo y no tengo en cuenta nada más, luego me puedo encontrar en un follón donde digo, ya he cubierto el deseo, ya tengo el hijo que quería tener, ya soy padre, pero ahora resulta que no tengo para darle de comer. Igual me lo hubiera pensado 2 veces. Entonces yo creo que el deseo, el problema es, no se trata de no desear, todos tenemos deseos y todos queremos cosas porque es un motor. Si no deseas nada, no te mueves ni haces nada. Entonces el deseo está bien. Otra cosa es que el deseo se apodere de ti hasta el punto que decida por ti. Entonces yo puedo tener un deseo, lo puedo identificar y luego puedo ver si es viable o no y cómo lo quiero llevar a cabo. Entonces no hay un problema con el deseo, en todo caso hay un problema o no con cómo lo vives tú. Pero claro, si la idea es, estoy deseando algo y debería desear otra cosa, no tiene mucho sentido, porque al final tú no puedes evitar desear lo que deseas, porque a lo mejor tú deseas ser madre de un hijo que tengas tú y que gestes tú, y a lo mejor la adopción no va contigo. Y habrá otra persona que a lo mejor es al revés, prefiere adoptar que tenerlo biológico, y habrá otra persona que le dará igual que sea de una manera o de otra, pero no hay una manera correcta. Porque hay muchas formas, como tú dices, de ser madre. Pues si tú deseas ser madre de una cierta manera y es viable o no es viable, lo tendrás que decidir tú, pero ¿cuál es el problema? Sí, yo creo que no tengo un problema con el hecho de ser consciente de que quizá en este momento no lo desee mucho, pero no sea el momento. No creo que sea que se me está llevando, o sea, el deseo me nubla y eso me llevará a tomar una decisión inconsciente, sino que supongo que se junta al hecho, quizá la situación de esta madre me removió también el hecho de no solo desear ser madre, sino desear ser madre y, como me gustan las mujeres, tener que hacerlo de una manera, digamos, menos natural. Menos natural, tú lo vives así. Yo lo vivo como que no es natural y sí,
si no sé. ¿Sabes qué pasa cuando dices la palabra natural en este contexto? A mí me suena a cuando la gente dice normal, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo escribí un libro, tú sabes, que se llama Atrévete a ser normal, donde yo cuestionaba un poco qué significa normal, ¿no? Porque normal no es habitual. Y tú ahora estás usando la palabra natural, pero claro, míralo así por un momento. Si tú quieres ser madre y sientes atracción por las mujeres, ¿cuál es la forma natural de tener un hijo? Desde luego no es teniendo coito con un hombre. No, pero entonces, claro, no, ¿me entiendes o no? O sea, es natural, ¿no? Quiero decir, si tu condición sexual es homosexual y te gustan las mujeres y decides ser madre con una mujer, sí. ¿Cuál es la forma natural de serlo? Desde luego, es Claro, la que supongo que para mí no hay manera natural de ser madre en una relación homosexual. Bueno, porque tú entiendes que concebir un hijo A no así ser no que, es natural. que adoptes, si adoptas... Es natural. Pero también entonces están todos estos que dicen que no. Que tú, por ser lesbiana, no tendrías que poder adoptar. Hay gente que opina eso, porque no es natural. Lo natural es que tenga un padre y una madre. Entonces, claro, natural, por eso te digo, creo que lo estás entendiendo como normal. O sea, natural, ¿qué es natural? Lo que se da de forma natural, ¿qué es? Como ocurra en la naturaleza. Claro. Ya, pero entonces tampoco tomes pastillas nunca anticonceptivas, aunque seas heterosexual, porque lo natural es que lo hagas sin medidas, y si te viene Dios y te da 40 hijos, te los comes con patatas, que es lo natural. Entonces, ¿me entiendes? Es que apelamos a lo natural como si hubiera una cosa que es natural, y luego está todo lo que es antinatural. Entonces, al final, lo natural es que seas tú, y en función de cómo eres tú y de cómo vives la vida que tienes derecho, parece ser, ¿no? Dicen, a vivirla como te dé la gana, pues para ti lo natural será ser tú y hacer lo que tú creas que tienes que hacer. Y si tú tienes una relación de pareja con una mujer y decides tener un hijo, pues lo tendrás que tener de la forma que se puede tener. Sí. Entonces, claro, natural o no natural es en base a qué. ¿Me estás entendiendo? Sí. Sí, entiendo. Bueno, es que se me remueven muchas cosas con este tema. Ajá. Y ahora que hablas, que compartes esto conmigo, me viene... Voy a abrir un melón. Vale. A mí ya me gusta que habléis melones. Que es que... O sea, ahora como que me da la sensación que se ha abierto como una... No sé qué es, pero como que se ha puesto... No quiero decir de moda, o quizás que yo recibo más esta información, pero como del método ropa, ¿no? De tener... de ser madre a través de este método. Porque, o sea, lo que me da la sensación es que parece que así es más natural, porque es un poco de las dos. Y esto, no sé por qué motivo, me revienta. Bueno, porque no coincidirá con tu manera de entenderlo. Pero es que, claro, fíjate, cuando dices, parece que esto es natural, ¿para quién? Porque es que lo que es natural o no es natural, ¿quién lo decide? Habrá una serie de personas que opinan que algo es natural o no, y habrá una serie de personas que opinan lo contrario, pero al final, ¿alguien te puede decir lo que es realmente natural? Que no sea una opinión. Si mañana todo el mundo se pone de acuerdo en que algo es natural, ¿significa que es natural? ¿O simplemente significa que todo el mundo se ha puesto de acuerdo y a lo mejor se ha puesto de acuerdo en algo que en realidad no es natural, pero no lo sabemos? Eso podría pasar. Cuando hablamos de natural, apelando a la naturaleza, a eso que es natural, lo que debería ocurrir de forma natural, ¿eso quién sabe lo que es? Que me resulta... O sea, entiendo lo que me dices, pero que me resulta complicado. ¿Qué es lo que te resulta complicado? Integrarlo. Claro, porque ¿sabes qué pasa? Que el discurso es así, estamos acostumbrados a hablar así. ¿Esto es natural o no es natural? Como si hubiera un concepto natural, absoluto y total, que alguien tiene que saber cuál es. Y al final sería más correcto, creo yo, decir si a ti algo te parece natural o no te lo parece. Y a mí me puede parecer natural o no otra cosa, y lo hablamos, y a lo mejor estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Pero claro, si el discurso ya se acaba y el diálogo se acaba, porque entonces vengo yo y te digo, no. No es que te parezca o no te parezca, es que no lo es, no es natural, te lo digo yo, hombre, porque tú ya sabes, tú ya estás iluminado por Dios y tú sabes perfectamente lo que es natural y lo que no lo es. Entonces, ¿tú quién eres? ¿Quién te has convertido de repente cuando hablas así? Entonces, no, es muy arrogante presuponer que yo sé o dejo de saber lo que es natural. La naturaleza sabrá lo que es natural, yo no lo sé. Yo formo parte de ella, no soy la naturaleza, ¿no? Entonces,
Yo qué sé lo que es natural, yo puedo percibir, si lo quiero llamar así, yo no sé esa palabra, pero si la quiero usar, puedo decir, a mí me parece natural el método ropa, o no me parece natural, o me deja de parecer, y entonces estoy a favor o no estoy a favor, y entonces lo uso o no lo uso, o lo dejo de usar, ya está. Porque tengo mi opinión sobre el tema, igual que otros tendrán la suya, pero no, yo quiero saber lo que es de verdad natural, y va a venir alguien y me lo va a decir, y entonces ya sabré si lo que hago está bien y es natural o no. Y tiene que ver con esos dogmas o esas ideas preconcebidas donde alguien presupone que sabe algo a ciencia cierta y eso es la verdad y lo demás no. Entonces, yo creo que ya no es con este tema, solo pues, hablamos de este tema y me parece bien, es el que te preocupa a ti, pero al final, para mí es un problema que hay en el mundo en general, que es ese dogmatismo. No, yo siempre digo en broma que la historia del mundo se explica fácil. Toros sí, toros no, eutanasia sí, eutanasia no, abortos sí, abortos no, vacunas sí, vacunas no. ¿Y quién tiene razón? Y vamos a discutir. Entonces, no, claro, ¿me entiendes? La historia del mundo, entonces llega un momento que al final, si salimos del dogma, pues tú tienes unos valores, tienes una forma de ver la vida que además es fruto de ¿qué? De tu historia, de tu experiencia, de pensar, ¿no? Y tú llegarás a tus conclusiones sobre lo que a ti te parece bien o mal, o lo que te parece natural o no, y en base a eso actúas. Siempre y cuando lo que quieras hacer, vamos a decir, sea legal, ¿no? Y la ley te lo permita. Pero una vez es legal, a ti te puede parecer natural o no, y a mí me puede parecer no natural, pero que tendrá que ver con el derecho que tengas o no tengas si es legal hacerlo. Que puede no parecerme bien a mí, claro, y al revés también. Pero claro, presuponer que existe algo natural, que si existe, alguien va a saber lo que es y me lo va a decir, y entonces ya sabemos todo lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Eso es muy infantil en realidad, no funciona así, desde mi punto de vista. Entonces yo no debate, ¿el método de ropa es natural? Digo, pues yo no sé, ¿a ti te lo parece? Pues si a ti te lo parece y lo quieres utilizar, lo utilizas, y si no te lo parece, pues no lo utilices. ¿Dónde está el problema? Sí, claro. Pues bueno, supongo que hago más juicios o soy menos flexible de lo que Gracias por reconocer eso. pensaba. Gracias, porque es lo que no hacemos, ¿entiendes? Es lo que nos cuesta mucho, ser flexibles de verdad y tener un discurso más abierto donde se pueda dialogar, ¿sabes? Y donde tú puedas darme tu opinión de verdad de lo que te parece o no, y yo también, y estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, y llegamos a un acuerdo común o no, bueno, pues para eso está el debate, el diálogo, y se ha de poder hablar de todo, pero se ha de poder hablar de todo de forma abierta, porque si al final el diálogo va a ser del tipo quién tiene razón y qué es lo que está bien y mal y qué es lo que es natural o no, y vamos a discutir, eso no va a ningún sitio. Y además parte como de una especie de diálogo donde alguien está presuponiendo que sabe la verdad absoluta cuando no es verdad. Entonces, eso es lo que quiero decir. O sea, yo creo que el debate es necesario y estas cosas, yo entiendo que levantan ampollas a mucha gente, porque hay gente que está de acuerdo, hay gente que no, pero igual que esto, tantos temas. Pues bueno, que tiene que haber un debate abierto sobre eso, claro, y cada uno tendrá que dar su opinión, su parecer, y al final entre todos, pues vamos construyendo el mundo en el que vivimos. Pero claro, si es desde aquí, es saludable. Pero si ya empezamos a apelar a es verdad, porque lo dice que, porque la ciencia lo dice, porque lo dice Dios, porque lo dice la Biblia, porque lo dice Marx, o porque lo dice no sé quién, eso no es así, y es así, ya no es discutible ni debatible, esto es así. Y tú no estás viendo. Desde ahí no avanzamos mucho como sociedad. ¿Me explico? Ay, que te sonríes, está bien. ¿Qué te viene a la cabeza? Que sonríes. Esto, ¿ves? Ya está, no hace falta que hables. Esto es maravilloso cuando ocurre. ¿No? No es tan complicado. No, claro, ahora visto así no es tan... Bueno, parece que no es complicado. Parece. Pero ves la frase. ¿Ser madre es un derecho o es un deseo? Vamos a decidirlo ya de una vez. Y ya está. O es una cosa o es la otra o qué es. Y así ya todos nos aclaramos y ya hacemos lo que tenemos que hacer. Pues a ti te parecerá que es un deseo, a otro le parecerá que es un derecho, a otro le parecerán las dos cosas, a otro le parecerá que no es ninguna de esas cosas, que es un impulso. Yo te digo, pues no, es un impulso. Es un impulso que tienen los seres vivos orgánicos. Entonces, ¿qué? No, pues eso no es verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Me explico? Que hay que ser un poco más abierto en general y entender que cada uno tiene derecho a tener, eso sí tenemos derecho a opinar lo que opinamos, y me puede parecer bien algo y a ti no, y no pasa nada, eso forma parte del juego, pero al final eres una persona igual que yo, los mismos derechos que yo, y con el derecho a tener la opinión que tú tengas. Y a partir de ahí, pues vive tu vida como tú creas o te parezca que la tienes que vivir. Sí, tengo que darle un espacio a esto. Pues se lo das. Y a lo mejor eso da espacio a otras cosas. Gracias. Gracias a ti por venir, Ana.